Hola, bienvenidos a esta serie de vídeos para la revisión del alineado. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo insertar automáticamente el número de caracteres de cada segmento, es decir, del alemán y del español, en una nueva columna de nuestro documento de trabajo. Para ello he preparado dos documentos. El primero es un libro alineado, una obra alineada como la que podríais recibir vosotros, y el documento de protocolo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestra obra alineada tiene los encabezados necesarios: identificación de segmento, texto alemán y texto español. En este caso no los tiene, así que los voy a añadir yo insertando una fila e inmovilizándola. Aquí pongo ID, que es identidad de segmento. Aquí pongo DE, el código de la lengua alemana, y aquí pongo ES, el código de la lengua española. Y ahora voy a inmovilizar esta página, esta columna, mediante esta pestaña, así. Bien, esto nos facilitará la navegación posteriormente por el documento. Lo siguiente que tengo que ver es que ninguna de las columnas, ninguna de las celdas esté vacía. Normalmente como consecuencia del proceso de alineado es posible que algunos segmentos no tengan un segmento hermano alineado y por tanto hayan quedado vacíos. Tenemos que comprobarlo. Para ello ordenaré de la A a la Z la columna B, la columna del alemán en este caso. Voy hasta el final y efectivamente me doy cuenta que hay una serie de segmentos que no tienen ningún carácter. Es importante que todos los segmentos tengan un carácter al menos, así que les voy a poner 0 y voy a copiar este 0 hasta el final, hasta el último segmento que no tiene carácter, y repetiré esta misma operación para la columna de la lengua española en este caso. Ordeno de la A a la Z, arrastro hasta el final, veo los segmentos que están vacíos, pongo 0 y arrastro 0. Bien, ya lo tengo. Ahora, como veis, puedo siempre ordenar de la A a la Z cualquiera de las columnas. De esta manera ya tengo de nuevo el texto ordenado. Y esta fila que está inmovilizada siempre me va a decir cuál es el encabezado de las columnas con las que estoy trabajando. El siguiente paso consiste en colocar en D2, en la celda D2, una fórmula que me va a ayudar a calcular automáticamente el número de caracteres de esta celda B2. Y luego voy a arrastrar también esa copia. Aquí tengo la fórmula que tengo que copiar. La tengo en el protocolo ya señalada. Simplemente con control C la copio en D2, control V. Y como veis, si hago doble clic, veo en qué consiste la fórmula y se me destaca la casilla a la que se aplica esa fórmula. No tengo más que arrastrar un poquito para comprobar que efectivamente esa fórmula se propaga, y como veis con este cuadradito, si le doy en doble clic, obtendré esa misma fórmula copiada en todas las celdas de la columna D, es decir, que se ha propagado automáticamente. Para hacer lo mismo en la columna E, pero referida a en este caso la fórmula, a la columna C, es decir, al texto en español, no tengo más que arrastrar esta celda que tiene dentro una fórmula, nos acordamos, hacia la casilla E2 y se me copiará. ¿Veis? Si abro, se me señala, se me destaca la celda correspondiente. Y una vez más, como habéis visto antes, no tengo más que hacer doble clic para que se propague la fórmula hasta la última celda de la casilla de la columna E y comprobar que efectivamente llega la fórmula hasta el final. Bien, ahora ya entonces estaríamos preparados para pasar al siguiente paso en nuestro trabajo de revisión del alineado, que es cortar los segmentos largos.